Hola, mi nombre es Giselle González, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Santander. El día de hoy vamos a estar hablando de la difteria. Empezando con lo que es la definición, esta es una enfermedad infecciosa aguda que es causada por una bacteria, que es la Corynebacterium diphtheriae. Afecta principalmente la nariz, la garganta y las vías respiratorias altas, y en algunos casos puede afectar primero la piel y producir lesiones cutáneas, pero esto es más frecuente en personas que viven en áreas tropicales o en personas que viven en la calle. Esta bacteria produce una toxina que puede diseminarse por todo el torrente sanguíneo y afectar a otros órganos, como son el corazón, el riñón, el cerebro, los nervios periféricos, a los cuales va a llegar y a causar daño. En los casos graves, la difteria puede causar miocarditis o neuropatías periféricas. La toxina que produce esta bacteria hace que se acumule una membrana de tejido muerto sobre la garganta y las amígdalas, lo que va a dificultar la respiración y la deglución. Acá podemos observar, aquí en la diapositiva tengo la imagen de la membrana que produce en la garganta y de la forma cutánea, la segunda imagen que encontramos ahí. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Bueno, esta se propaga a través de goticas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda o a través de contacto con artículos contaminados, con partículas. En el caso de la difteria cutánea, nos podemos infectar al tocar úlceras infectadas de otras personas, y las personas que tienen más riesgo de infectarse son las que conviven con esa persona infectada, las que tienen un contacto estrecho y comparten utensilios con esa persona infectada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Entonces, vivir en hacinamiento, tener una higiene deficiente o no estar vacunado. Aquí depende la inmunidad del huésped. ¿Por qué la inmunidad? Porque hay personas con el sistema inmunológico inmunocompetente que pueden que sea la enfermedad asintomática, pero ya los pacientes inmunocomprometidos pueden presentar hasta las formas graves. También tiene que ver el clima, la edad, aquí vienen las edades extremos, menores de 5 años y mayores de 65, la desnutrición, porque la desnutrición debilita el sistema inmunitario, entonces estas personas estarían más propensas a desarrollar la enfermedad. Este gráfico me parece muy didáctico y es que acá tenemos el agente causal, que es la bacteria Corynebacterium diphtheriae, y aquí tenemos al hombre, que es el reservorio. Al momento de este hombre infectarse, va a transmitir la enfermedad a través de la vía aérea. ¿Cómo la transmite? Teniendo contacto directo con otra persona a la cual le caen partículas, microgotas, y la otra persona adquiere el virus también por la vía respiratoria. ¿Cuáles son las personas más propensas para infectarse? Las personas que no han recibido una vacunación previa. Hablando ya de los síntomas, tenemos que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va de 2 a 7 días. Sin embargo, este periodo de incubación puede ser más largo, puede extenderse. ¿Cuáles son los síntomas que va a manifestar el paciente o que vamos a ver en el paciente? Ganglios linfáticos del cuello inflamado. Al momento de revisarle la orofaringe va a tener una membrana gruesa y de color gris que recubre la garganta y las amígdalas. El paciente va a decir que tiene dolor de garganta, que tiene ronquera, que tiene dificultad para tragar o dolor para tragar, tos similar a la del croup, que es categorizada como una tos perruna, babeo, que el babeo nos sugiere que este paciente está a punto de presentar una obstrucción de vías respiratorias, cianosis, porque por esa dificultad respiratoria que va a presentar el paciente, pues no hay una adecuada oxigenación y puede que este paciente presente cianosis. Secreción nasal acuosa y con sangre, problemas respiratorios, incluso dificultad respiratoria, como ya mencioné, respiración rápida, estrictores respiratorios, úlceras en la piel, que es ya la forma cutánea, que estas úlceras van a ser dolorosas, va a presentar enrojecimiento o hinchazón,
Y las úlceras también pueden estar cubiertas por esa membrana gris. Y generalmente, ya lo hablamos, se presenta en personas que viven en zonas tropicales. Y en algunos casos, ya se los mencioné, no hay síntomas. Hay personas que te llegan asintomáticas. Hablando ya de las complicaciones, allá en las primeras diapositivas dije que había una toxina que era producida por esta bacteria que llegaba a órganos y los complicaba, ¿cierto? Entonces se presentan problemas respiratorios. La infección en las vías respiratorias altas va a producir una membrana gris, dura, que va a estar compuesta por células muertas, por bacterias o por otras sustancias que lo que van a hacer es que me van a obstruir la vía aérea, van a impedir que el paciente respire adecuadamente como debería hacerlo. El daño cardíaco. Esta toxina puede dañar el miocardio y esto puede terminar en una miocarditis que puede ser leve o puede ser grave. En el peor de los casos puede provocar insuficiencia cardíaca y hasta la muerte súbita de este paciente. Provoca daño de los nervios periféricos. Entonces, los nervios de la garganta, que son los más comunes que se afectan. Y acá lo que va a hacer es que la conducción nerviosa va a ser deficiente y va a dificultar la deglución en ese paciente. Entonces, si se afectan los nervios de los brazos y de las piernas, se pueden inflamar y pueden presentar dificultad o debilidad muscular. Y también puede afectar esta toxina a los riñones, produciendo una insuficiencia renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos para diagnosticar esta enfermedad? Entonces, la clínica es muy importante porque tú al observar al paciente ya te vas enfocando y vas a decir, este paciente es posible que tenga difteria y lo voy a mandar a hacer estos paraclínicos. Entonces, la clínica, ya les mencioné los síntomas, entonces la cubierta de color gris, pseudomembranosa en la garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, hinchazón del cuello, de las cuerdas vocales, paciente con dificultad para tragar, para respirar. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Le mandamos a hacer hisopados de faringe o de otras fuentes respiratorias o cutáneas y con estos hisopados vamos a hacer tinción de Gram. ¿Qué vamos a encontrar en esta tinción de Gram? Si es difteria, vamos a encontrar una bacteria Gram positiva aeróbica. Y por lo general vamos a encontrar esta imagen característica, la primera imagen que aparece acá, que es una morfología empalizada o en letras chinas. Esa es la característica de la difteria. También le mandamos a hacer un cultivo, que este es esencial. El cultivo es esencial para diagnosticar la difteria y para confirmarlo. También le podemos hacer la prueba de Ehrlich, que esta prueba lo único que nos va a decir es si esa bacteria es capaz de producir la toxina. Entonces, una prueba que se realiza en muestras de Corynebacterium y la utilizamos para evaluar la toxigenicidad de esa cepa, de ese agente. Pero esta también puede ser positiva en la Corynebacterium ulcerans, que es la que causa la difteria cutánea, o en la Corynebacterium pseudotuberculosis. Entonces ya ahí tenemos que observar y guiar nuestro diagnóstico hacia lo de la difteria, ya sea respiratoria o ya sea cutánea u otro tipo de patología, descartar o confirmar el diagnóstico. Entonces, ya hablando del tratamiento, con estos pacienticos lo que tenemos que hacer es administrarle antitoxina. En el caso de los niños, ellos puede que ahora mismo usted lo revise y se encuentren calmados, estables, pero ellos pueden evolucionar de una manera rápida y se pueden deteriorar rápidamente. Entonces lo que tenemos que hacer con ellos es aplicarle una dosis única de antitoxina equina con base en el diagnóstico clínico que ya le hicimos. Incluso antes de recibir el cultivo, el resultado del cultivo. ¿Por qué? Por el rápido deterioro que puede tener este niño. Entonces, ya aquí menciono unos factores que nos van a permitir estimar la dosis de esa antitoxina. ¿Cuáles son? El sitio de la infección, depende de dónde se haya infectado, si fue respiratorio, si fue cutáneo, el tamaño de las membranas diftéricas, la intensidad de los efectos tóxicos, si el paciente está extremadamente grave o si está
estable, ahí vamos valorando de acuerdo a cómo veamos el paciente, qué cantidad de antitoxina le vamos a dar. La duración de la enfermedad. Esto es importante porque si un paciente lleva muchos días infectados de difteria, va a presentar ganglios linfáticos cervicales inflamados, blandos, difusos, que nos sugieren una absorción moderada o intensa de esa toxina. Entonces, aquí está la antitoxina y de acuerdo a la parte que esté infectada, vamos a administrarla. Entonces, si tenemos un ataque faríngeo o laríngeo de 48 o menos horas de evolución, vamos a administrarle 20.000 a 40.000 unidades. Si las lesiones son nasofaringeas, 40.000 a 60.000 unidades. Y si el paciente tiene una enfermedad extensa de más de 3 días, donde ya veamos hinchazón, difusa del cuello, ganglios linfáticos y eso, le damos 80.000 a 120.000 unidades. En la forma cutánea, pues dicen que no está como confirmado de que sea útil administrar la antitoxina, pero algunos expertos lo recomiendan aplicar 20.000 a 40.000 unidades porque se han evaluado secuelas de la toxina. Y además de la antitoxina debemos administrar antimicrobianos. ¿Para qué? Para erradicar la bacteria que nos está causando la enfermedad. Esos antimicrobianos pueden ser la eritromicina, ya sea bioral o parenteral, por 14 días, la penicilina G, intramuscular o intravenoso, por 14 días, y la penicilina G procaínica intramuscular por 14 días también. Entonces, necesitamos esos antimicrobianos para erradicar el microorganismo y evitar que se propague. No debemos sustituir la administración de antimicrobianos con la antitoxina, es decir, se deben aplicar los dos, la antitoxina y los antimicrobianos. En caso de difteria cutánea, debemos hacer una limpieza minuciosa de la herida, de la lesión, con agua y jabón y administrar antimicrobiano apropiado durante 10 días. ¿Cómo sabemos que ya la persona no tiene el microorganismo? Ya la persona el microorganismo se murió. ¿Cómo sabemos eso? Debemos hacerle cultivos. ¿Y qué nos dice que ya la persona no tiene el patógeno vivo? 2 cultivos negativos que sean consecutivos. Cultivo, 2 negativos consecutivamente, ya la persona no tiene el patógeno. ¿Y cómo hacemos la prevención? La única medida eficaz para erradicar esta infección es la vacunación. La vacunación. ¿Y esta vacunación cuándo la aplicamos? A los 2, a los 4 y a los 6 meses de nacido el niño, aplicamos primera, segunda y tercera dosis. A los 18 meses aplicamos un refuerzo y a los 5 años aplicamos otro refuerzo. Y eso lo aplicamos en la vacuna pentavalente. En la vacuna pentavalente está la vacuna de la difteria incluida. Y eso fue todo. Muchas gracias.